Si acabas de abrir este video, déjame decirte que no puedes irte sin ver el final. En el día de hoy les hablo de mi vida antes de ser youtuber, cómo era, de qué vivía, mis inseguridades, mi felicidad, absolutamente todo. Bueno, aquí estoy. Ha llegado el momento de hacerles este video tan esperado y tan difícil para mí. ¿Y por qué digo que tan difícil? Porque, caballeros, no es tan fácil hablar de la vida de uno. Y evidentemente de eso va a tratar el video de hoy. Un video muy especial que ustedes estaban esperando, porque en Instagram yo les dejé una encuesta, ya que hoy estoy celebrando 2 años en YouTube. Y en Instagram les dejé una encuesta para preguntarles qué video querían ver en el canal y ustedes escogieron este, que les contara cómo era mi vida en Cuba antes de ser youtuber. Y hoy por fin ha llegado ese momento especial. Antes de comenzar, quiero agradecerte a ti, sí, a ti que me estás viendo y que me estás apoyando ahora mismo, porque gracias a eso, gracias a cada like, a cada comentario, a cada personita que me ve en el canal, pues yo he seguido inspirada día tras día para seguir con esta comunidad hermosa que estamos formando. Aparte de que llevamos ya 2 años en YouTube, pues también somos 43,000 en el canal, y por eso quiero agradecerte. Gracias por ver mis videos, por comentar, por estar ahí siempre conmigo en las buenas y en las malas, acompañándome en todo. Gracias. Para comenzar, diciéndoles que yo no nací en La Habana, nací en Santiago de Cuba en 1996, en un campito, y ahí viví hasta los 15 años. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 2 años. Esto quiere decir que vivía en una casa la semana completa y los fines de semana estaba siempre en casa de mi papá. Yo vivía en un campito, en un lugar que se llama California, y ahí fui a la escuela por primera vez en preescolar. Toda mi primaria la hice ahí en California. Como era campo, pues ya se imaginarán, yo retozaba y mataperreaba, yo vivía chapaleando fango. Realmente mi infancia la disfruté muchísimo, pero seguramente no se parece nada a la infancia que ustedes conocen hoy en día, o tal vez estoy equivocada, tal vez muchos tuvieron una infancia así como la mía. La mía verdaderamente fue arriba de una mata de guayaba, tumbando guayaba, arriba de una mata de mango. Así fue mi infancia. Es verdad que nunca tuve juguetes, o sea, nunca tuve muñecas, nunca tuve juguetes físicos como lo que venden aquí ahora mismo en República Dominicana, pero fui feliz. Yo era muy, pero muy feliz. Yo diría que demasiado. En la primaria fue donde conocí a Yanesca, que siempre me preguntan, voy a aprovechar ya para decirlo, porque me preguntan, ¿y Yanesca qué es lo que es, tu prima, tu hermana? Pues éramos compañeritas de la escuela en la primaria. Ella también mataperreaba igual que yo. La primaria era muy divertido porque siempre a la hora de recreo nos íbamos a jugar pelota libremente en el campo. Y ya cuando salía de la escuela al mediodía, iba para mi casa, almorzaba. La escuela era de doble sección. Yo tenía que ir al mediodía a la casa para almorzar y después por la tarde regresar a la escuela otra vez. Fueron tiempos
muy lindos, verdaderamente. Ya cuando estaba en sexto grado, mi mamá visitó otra provincia, Santi Espíritu, que queda más en el centro del país, para visitar a unos tíos, y como yo estaba estudiando, pues me quedé ahí como aproximadamente 4 meses dando clases, y esa fue mi primera vez, mi primera experiencia fuera de mi campito, fuera de mi zona de confort. Esa fue la primera vez. Ya yo tenía 12 años y a mí me encantó, además de que Santi Espíritu es una ciudad muy linda, específicamente en Trinidad era donde estábamos, pero bueno, eso no iba a durar para siempre porque solo estábamos ahí de visita por un tiempo en casa de un tío mío. Ya después regresamos otra vez, y mi rutina de siempre, la semana completa en casa de mi mamá y el fin de semana en casa de mi papá. Yo diría que me gustaba más estar en casa de mi papá porque yo tengo un hermano. Bueno, tengo 2, pero en aquel tiempo tenía uno solo. Y jugábamos muchísimo, no me sentía tan sola, porque viviendo en casa de mi mamá yo me sentía un poco sola, ya que soy única hija, y en el barrio donde yo vivía era un barrio familiar, un barrio, era como una finca, en donde solamente las casitas que había era de la familia. Entonces yo no tenía primas que vivieran cerca de mí. Mis primas vivían en otras ciudades, en Holguín, y yo estaba todo el tiempo rodeada de primos. Éramos 3 y con ellos yo jugaba a los bueyes con Pumito, jugaba trompo, saltaba suiza, pero no una suiza de verdad. La suiza era una correa de una mata. Cogíamos yo no sé si ustedes saben, como los árboles tienen una cuerda, pues esa cuerda nosotros la cogíamos para saltar suiza. Y los juegos que yo hacía de niña era cuquita. Yo hacía mis cuquitas con cartón, le hacía ropita, eso me encantaba. Yo era fanática a jugar a las cuquitas. Y lo otro es que mis compañeras de la escuela era una escuela rural. ¿Cómo le explico para que me entiendan? Era una escuela pequeñita y de primero a sexto grado éramos solamente 32 niños. Así es, amigos, 6 grados, solamente 32 niños. Por ejemplo, primero y segundo eran 3 niños en primero y 4 en segundo. Y así todos los grados. Entonces, en mi grado, que ya le estoy hablando de sexto grado, ya cuando yo tenía 12 años, éramos solamente 6, un varón y 5 niñas. Y éramos unidos para arriba y para abajo todo el tiempo. Pero eso era solamente en la escuela, porque como yo vivía en una finca familiar, estaba bien apartada del centro del pueblito. Entonces cuando yo salía de la escuela, a mí me tocaba jugar con mis primos donde yo vivía y mis compañeritas del aula, como por ejemplo Yanesca. Éramos 5, le menciono Yanesca porque ya ustedes la conocen aquí en el canal. Ellos vivían en el pueblito. Bueno, no era un pueblito, era un campo, pero teníamos un pueblito. Y ellos jugaban allá y yo solita por allá. Y también tenemos recuerdos juntos porque a veces los fines de semana, cuando yo no iba a casa de mi papá, pues nos juntábamos todos los niños del aula, que éramos 6, y iban a mi casa, mi mamá hacía comida para todos. Entonces por eso le digo que me gustaba más siempre los fines de semana irme para casa de mi papá, porque además no lo veía solamente los fines de semana, y yo siento que allá me divertía muchísimo porque mi papá tenía caballos, me llevaba para la finca, con mi hermano jugábamos y yo lo pasaba muy bien. Ya cuando cumplí los 13 años, que iba para la secundaria, porque en Cuba la secundaria se separa de la primaria, o sea, la primaria es hasta los 12 años cuando tú tienes sexto grado, y después empieza la secundaria, que la secundaria son 3 años hasta 9º grado. Otra cosa que les iba a comentar antes de contarles cómo fue mi secundaria, les iba a decir que esto se me había olvidado. Cuando yo tenía como 9 años, nosotros tuvimos como 1 año aproximadamente viviendo en otro pueblito, y algo que ustedes seguro no se imaginan es que ahora a mí me causa como, ¿saben? Como no me pongo triste ni nada de eso cuando les cuento esto, porque ya pasó. Eso fue hace mucho tiempo, yo era chiquita, nosotros no teníamos electricidad porque en ese campito no llegaba la electricidad. Entonces era en el corralón.
un pueblito que se llamaba El Corralón. Nosotros estuvimos viviendo ahí un año, en ese pueblito. No era un pueblito, era un campito, para que ustedes me entiendan, porque seguro que si le digo pueblito, ustedes se van a imaginar un pueblo, y no era nada, no era pueblo. Y había algo que se llamaba sala de videos, en donde había un televisor, o sea, literalmente era una sala, pero una sala pública, y tenía paneles solares. Entonces a las 9 de la noche todo el pueblito se reunía ahí para ver las novelas. Ese año mi experiencia fue así, cuando yo tenía como 9 años. Entonces ya voy ya con la parte de la secundaria. ¿Por qué les toqué esto ahora fuera de contexto? Porque se me había olvidado. Y son tantas cosas importantes así en mi vida que siento que si no lo menciono ustedes no van a entender. Entonces, en ese pueblo, en California, donde yo sí vivía actualmente, había secundaria. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la zona oriental del país, yo siempre voy a hablar desde ese punto de vista, porque como yo no vivía en otro lado del país, o como no vivía en La Habana, en la capital, o en esos pueblos desarrollados, que desarrollados no tienen nada, pero bueno, para mí en ese momento o en ese tiempo, desde mi punto de vista, sí estaban como más desarrollados. Las secundarias eran becadas, exactamente, eran becadas. No era de que no, tú estás en la secundaria, te vas y regresas por la tarde a tu casa. Pues no era así. Eran becadas porque como los pueblos estaban tan distantes unos con otros, y en cada pueblito solamente habían en una primaria como 30 o 50 niños nada más, no podían hacer una secundaria para 30 niños, como por ejemplo lo hacían en la primaria. Primaria sí había en cada pueblo, pero secundaria no. Entonces escogían como el pueblo más grande en esos campos, y ahí ponían una secundaria y trasladaban los estudiantes de cada pueblo, por ejemplo, pueblos lejanos, ¿entienden? De arriba para California, de La Prueba para California, San Benito para California, y ahí se becaban, y eran 25 días becados y 5 días en la casa. Entonces cuando yo empecé la secundaria, ya con 13 años, me tuve mi primer año de la secundaria, o sea, séptimo año, becada. A pesar de que yo vivía ahí mismo, yo vivía, le decíamos, en la zona. Los estudiantes que vivían en la zona, porque vivían ahí mismo, podían ir a su casa todos los días si querían, pero yo quería experimentar, yo quería sentir que se sentía estar fuera de la casa, y duré un año becada. Pero al próximo año, o sea, mi segundo año de la secundaria, cerraron la secundaria porque la situación en el país empezó a empeorar, o sea, económicamente, que estaba muy mala antes de eso, con el periodo especial que empezó en 1990 creo, o 1991. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que en Cuba la situación siempre ha estado mala. Pero justo en ese año que yo comenzaba mi segundo año de la secundaria, o sea, octavo, estaba como que mala también, y cerraron la secundaria. Yo diría que fue el año en donde empezaron a cerrar todas las secundarias becadas que habían en la zona oriental del país. Yo no sé si en la zona occidental habían escuelas becadas, no les sé decir porque yo no vivía en el occidente, sino en el oriente. En el oriente del país sí había muchas secundarias becadas, y también habían secundarias normal, secundarias donde tú podías ir todos los días para tu casa, que no eran becadas. Se diferenciaban del uniforme. La secundaria becada era uniforme azul, y la secundaria que tú podías ir todos los días para la casa, porque era más bien en el pueblo, era amarillo. Entonces, en esa secundaria donde tú podías ir todos los días para tu casa, te daban una merienda al mediodía, no te daban almuerzo, sino era un pan grande así con medallón y con yogur. Y en la secundaria donde yo estaba, como era becada, sí tenían que darte almuerzo y tenían que darte comida. O sea, literalmente todo, porque habían dormitorios. Tenían que darte las toallas, jabón, el aseo personal, sábanas, esas cosas que tú no te lo podías llevar para tu casa, era solamente de la secundaria. Habían enfermería. Mi secundaria era súper grande y ese año cerró. Entonces, nosotros, los jóvenes que vivíamos ahí en California, al cerrar la secundaria, tuvimos que buscar opciones de secundaria cerca, que fuera del pueblo más cercano a nosotros, para poder
seguir yendo a la escuela. Y todos los demás estudiantes, cada uno se fue para su pueblo al año siguiente, y allá pues abrieron secundarias así como para ir todos los días para su casa. Y así el país se iba a ahorrar esa cantidad de comida que cogían para la secundaria. Ustedes saben que habían en esa escuela más de 500 estudiantes y era cantidad de comida que había que dar. Sí, en ese tiempo yo me recuerdo que nos daban carne de cerdo, carne de pollo, morcilla, muchas cosas nos daban. No estaban tan bien elaboradas, pero sí nos daban ese tipo de cosas. Entonces, a mí me tocó, a mí y a mis compañeras, mis compañeritas de aula, que ya en la secundaria no éramos 6, sino que éramos 30 en ese grado. Cada una tuvo que coger como su rumbo. Yanesca desde 8º grado se mudó para La Habana, y yo, como no tenía familia en el pueblo, me mudé para Holguín. O sea, mi mamá tomó la decisión de que yo me mudara para Holguín, que es otra provincia más, porque en Holguín yo tenía una tía y mis primas que vivían allá. Entonces yo tuve que pasarme un año viviendo en Holguín con mi tía, y la verdad es que la pasé muy bien, pero no me acostumbraba. Echaba muchísimo de menos a mi campito, echaba muchísimo de menos a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, porque yo la vida entera estaba acostumbrada a vivir en el campo, no estaba acostumbrada como que a estar lejos de mi familia. Entonces mi mamá tuvo que tomar la decisión de mudarse del campo donde nosotros vivíamos. Ella se mudó para La Maya, que es donde vive actualmente, que es como el municipio cabecera, Songo La Maya, de donde nosotros vivíamos. Entonces ella se mudó para el pueblo, ahí compró como un terrenito y hizo una casita de madera, que es su casita actualmente, y me fue a buscar ya cuando yo iba para el 3er año de la secundaria. Me fue a buscar y así me pusieron en una secundaria donde yo podía ir todos los días y regresar para la casa. La secundaria donde se comía el pan, para que me entiendan. Y yo recuerdo que ese año, amigos, fue un año bien difícil para nosotros, porque mi mamá seguía sola y pasábamos muchísimo trabajo. Tanto trabajo que yo recuerdo que a veces adentro del pan me daban como una salchicha para comernos el pan y el yogur, y yo le sacaba la salchicha al pan para poder comer en la casa. Entonces mi mamá empezó a trabajar, porque el trabajo que mi mamá tenía era por su cuenta, ¿sabe? Ella vendía cosas, ella seguía vendiendo yogur, pero eso no nos daba para mucho. Entonces ella en ese tiempo empezó a trabajar en una bodega, que ya ustedes deben de saber que es una bodega, porque se los hemos mencionado muchísimo en el canal y hay muchos youtubers que han tocado eso. La bodega es donde te venden el arroz mensual, el aceite mensual, con la libreta de abastecimiento, que ya ustedes saben eso. Pues mi mamá empezó a trabajar ahí y digamos que mejoramos un poquito, pero eso duró poco porque mi mamá tenía un contrato. O sea, no era un trabajo fijo por 1 año, 2 años, sino que era un contrato de unos meses si acaso. Y cuando se acabó el contrato, ya, ella no pudo trabajar más ahí. Entonces, yo sí tenía claro que yo sí tenía que estudiar y trabajar y ser alguien en la vida. Yo sí tenía que hacerlo. Además que mi mamá siempre me lo decía: tú tienes que trabajar, tú tienes que estudiar. Porque la infancia de mi mamá tampoco fue tan fácil, fue un poco difícil. Ella tenía 6 hermanos. Mi abuela tuvo que criarla sola también a todos ellos en el campo, en pleno periodo especial, con la situación como estaba en Cuba. Si ahora está difícil, en aquel tiempo estaba peor, o yo no sé ni qué decir, ya no sé ni qué decir, porque yo no sé si ahora están en pleno periodo especial que no se acaba nunca, la verdad no sé. Entonces mi mamá no pudo continuar la escuela, por lo tanto, como no terminó la escuela, no se formó profesionalmente. Y por eso yo tenía claro que yo sí iba a terminar mi escuela y que iba a tener un trabajo. En este video estoy exponiendo muchas cosas de mi vida personal, algo que jamás me imaginé que iba a tocar, pero bueno, yo se los prometí y espero que les esté gustando hasta ahora. Vayan comentando qué es lo que más les está impresionando. Bueno, continúo, ya me tomé un descanso. Después de mi secundaria,
a mí me dieron la opción ya de escoger carrera. Ya yo tenía 15 años y yo siempre quise ser maestra. Fue algo que siempre me gustó, no sé por qué. Me gustaba, no sé, hablar, enseñar a los niños. Y entonces ya en ese año escogí mi carrera. Y en Cuba, después que tú estás en 9º grado, tienes que pasar 3 años de pre. Para entonces, o sea, eso depende de la carrera que tú escojas en 9º grado. Porque si escoges oficio, que es como las carreras técnicas se estudian aparte. Igual son 3 años. Entonces, si tú no escoges una carrera técnica, sino una carrera universitaria, como la que yo quería, que era maestra, estudias en el preuniversitario, que te lo dan como que un poquito más. El contenido es más preparado que el que se estudia en la escuela de oficio. Cuando yo terminé el pre, los 3 años, ya tenía 18 años, pues tuve mi primer novio. No, mi primero no, como 2 novios. Ya tenía mis noviecitos. No me vayan a juzgar porque a los 18 años, ¿quién no tenía ya sus noviecitos? Y en ese tiempo, pues ya en ese tiempo salí embarazada de Daniel. No, al principio no me sentía como tan preparada como para enfrentar eso. Y sí, estoy segura que en esta parte del video muchos me van a juzgar porque me van a decir, ¿cómo que tú saliste embarazada con 18 años? Salí embarazada con 18 años y yo pues dije, mira, si salí embarazada, Dios sabe por qué. Yo tengo que hablar de eso en este video porque yo siento que Dios ha sido un pilar fundamental en mi vida, en cada aspecto de mi vida. Y ahí estuvo Él. Saben, como que en ese momento difícil, porque con 18 años estar embarazada no es algo tan fácil. Y yo pues decidí ser mamá, que claramente soy mamá. Fui mamá desde los 18 años. O decir, sigo con mi juventud normal, disfrutando de mi juventud. Entonces yo como que sí, seguía siendo joven, pero ya con un bebé. Entonces me tomé más en serio el hecho de que yo tenía que terminar mi carrera maestra, tenía que terminarla sí o sí, porque ya no estaba luchando solamente para mí, sino también para un bebé. Y ya hasta que di a luz a Daniel, cómo fue mi embarazo en Cuba, yo lo voy a hacer en otro video, porque como ustedes saben, estoy embarazada ahora mismo, 10 años después de eso. Ya Daniel tiene 10 años. Eso fue cuando yo tenía 18 años, ya yo tengo 28. Entonces yo quiero hacer un video contándoles cómo, un video aparte de contándoles cómo fue mi embarazo, las cosas que yo tenía para el bebé y cómo está siendo ahora este embarazo, las cosas que puedo comprar aquí. Que bueno, ustedes eso lo están viendo ya en los videos, las cositas que me han regalado, las cositas que he comprado. Entonces voy a hacer un video especialmente para eso, para mostrarle cómo fue, por ejemplo, mi embarazo en Cuba y cómo está siendo aquí. Únicamente de eso. Empecé a trabajar ya como maestra a los 20 años, pero todavía tenía que continuar yendo a la universidad para poderme hacer licenciada, porque ya yo estaba trabajando de maestra, pero no tenía el título universitario. Ya, yo tenía un título como de técnico. Para que me entiendan. Entonces yo empecé a trabajar ya con 20 años, o sea, lo logré uno de mis sueños que quería desde pequeña, que era lograr terminar la escuela y empezar a trabajar. A pesar de que trabajaba, mi vida no había mejorado porque en aquel tiempo cobraba solamente como 5 o 6 dólares. Mi salario era de 500 pesos. En aquel tiempo los maestros cobraban 500 pesos y los médicos 575 pesos aproximadamente. Yo no era licenciada, por lo tanto cobraba un poquito menos, 400 pesos.
Aunque las cosas no estaban tan caras como ahora, porque por ejemplo uno compraba la libra de arroz a 5 pesos cubanos, que ahora mismo una libra de arroz cuesta 500 pesos cubanos, o un paquete de pollo uno lo compraba la libra a 25 pesos y hoy mismo la libra de un paquete de pollo cuesta 300 y 400 pesos. Es verdad, en aquel tiempo era más económico comprar porque no había tanta inflación, pero de igual manera el salario no me alcanzaba. No me alcanzaba el salario, yo pasaba muchísimo trabajo, además que yo vivía seguía viviendo en el oriente del país, y en Cuba siempre, desde toda la vida se sabe que en el oriente todo lo malo es para allá. Por ejemplo, si en La Habana llega un camión de pollo, pues al oriental le mandan 2 o 3 paquetes. Igual con la corriente, el tema de la corriente no se va tanto como ahora, pero en aquel momento La Habana, por ejemplo, no quitaban la corriente y a nosotros siempre nos quitaban la corriente. Entonces ya mi propósito de vida no era ser maestra. O sea, yo sí era maestra, pero yo quería algo más. Yo quería salir adelante, yo no quería estar estancada porque yo me veía estancada. Ya yo no vivía con mi mamá, o sea, mi mamá seguía viviendo en su casita. Yo vivía sola en una casita que mi papá me había hecho de madera, porque las casas en el campo son de madera. Para hacer una casa de mampostería es muy difícil, entonces mi casita era de madera. Yo vivía sola en mi casita de madera y yo sentía que mi vida era como que normal. Voy al trabajo, llego a la casa y ya. A Daniel me lo cuidaban. Yo pagaba en una casa de cuido y me lo cuidaban. A veces mi mamá me lo cuidaba y así. Entonces yo decidí, cuando tenía como 23 o 24 años, 23 años, que quería algo más en mi vida y puse todo eso en manos de Dios, porque yo iba a una iglesia cristiana cuando vivía en Santiago, que quedaba cerca de mi casa. Yo iba y siempre llevaba a Daniel. Entonces, o sea, yo confiaba muchísimo en Dios desde siempre. Y yo recuerdo que en ese tiempo como que le dije: Dios, no sé, toma el control porque esto no puede ser. Yo necesito ver algún cambio en mi vida, porque es que yo me siento estancada aquí, me siento presa, no sé, me sentía así. Y además que yo, a pesar de que tenía 23 años, no tenía mi mente de como la juventud de hoy en día, que solamente piensan en yo no sé. Yo ya pensaba como una mujer madura, como una mujer, bueno, era una mujer, pero pensaba diferente. Entonces fue cuando decidí pedir una carta de trabajo en La Habana. Pedí una carta de trabajo en La Habana y me mudé para La Habana. Tuve ayuda, esto no lo hice sola. Algunas personas que en ese momento estaban en mi vida y me ayudaron. Entonces, así fue como yo llegué a La Habana. Pedí una carta de trabajo en una escuela primaria. Gracias a mi trabajo, yo puedo decir que si yo no hubiera tenido ese trabajo, pues hubiera sido más difícil, porque iba a llegar a La Habana a hacer qué. ¿Y por qué digo La Habana? Porque aunque La Habana esté igual que todo el resto del país ahora mismo, pero igual sigue siendo la capital. Y entonces había un poquito más de aspiraciones allá, en la capital. Y fue así como llegué a La Habana en el 2019. A enfrentarme a un nuevo mundo sola, completamente sola, con mi hijo. Porque ya no tenía ni a mi mamá, ni tenía a mi papá, ni tenía a mi familia, sino que estaba sola. Empecé alquilándome. Así mismo, empecé alquilándome. Yo era como ilegal en mi propio país, porque en Cuba, si tú no perteneces a esa provincia, tú no tienes derecho, pues por ejemplo, derecho a comprar en la bodega, a comprar el pollo, a comprar el arroz que te dan en ese lugar. Entonces, yo vivía en La Habana y no tenía dirección de La Habana. Mi dirección era de Santiago de Cuba y yo tenía mi trabajo, pero no tenía dirección. Y fue cuando llegó ese momento difícil que yo le conté en el video pasado, las cosas que para mí eran un lujo en Cuba, que aquí en República Dominicana las veo normal. Pues esa experiencia la viví en ese tiempo, porque justo en el 2020-2021 comenzó el COVID y para mí se puso muy difícil
extremadamente difícil porque yo vivía alquilada, pagaba de alquiler. Ya en ese tiempo, en el 2021, subieron los sueldos. A todos los trabajadores en Cuba les subieron el sueldo. La inflación subió muchísimo, como mismo subió el sueldo, todo lo demás, porque yo empecé a cobrar 4,000 pesos, que eso seguía siendo $16 porque el dólar también subió y los alquileres también. Anteriormente yo pagaba de alquiler 500 pesos y después empecé a pagar de alquiler 3,000 pesos y yo cobraba 4,000 pesos. Entonces ustedes imagínense, si yo trabajo, cobro 4,000, pago de alquiler 3,000, lo que me queda es 1,000. Entonces mi mamá lo que hacía era que ella me mandaba mi cuota mensual que me vende el Estado en esa bodega. Ella me mandaba mensualmente esos mandados. Y mi papá me mandaba, por ejemplo, del campo, viandas, víveres, para que me entiendan. Pero hubo un tiempo que la COVID estaba en su punto y cerraron todo el transporte en el país. Y eso duró aproximadamente 6 o 7 meses que yo no podía recibir esos paquetes de comida de Oriente. No lo podía recibir. Mi familia no tenía cómo ayudarme a mí. Entonces yo era la que estaba en La Habana, que me fui para La Habana para mejorar, y era la que estaba peor. Estaba peor. O sea, literalmente estaba muy mal y pasaba muchísimo trabajo. Dios, es muy difícil. Entonces en ese tiempo es que empecé a hacer la fila para comprar el pollo. Cada vez que vendían el pollo no sé por dónde, o si vendían un paquete de salchicha no sé por dónde, y yo dale 3 días en una fila. Ay, amigos, ya eso yo se lo conté en el video anterior. No quiero ponerme sentimental en este video, y además que ustedes me dicen, Janet, por favor no haga ese tipo de historia, pero estoy aquí exponiendo mi vida, contando mi vida, porque quiero que entiendan un poquito más cómo puede ser la vida. Por ejemplo, en mi caso estoy hablando de mi experiencia. Todo el mundo ha tenido la vida diferente. En este caso es la mía y cómo fue la mía, para que estén un poquito más cerca de mí. Porque la mayoría de las personas que me conocen, o sea, ustedes, la mayoría de mis suscriptores o los amigos que he hecho a través de YouTube que me conocen a partir de la Janet que muestra su vida en YouTube hace 2 años precisamente. No saben nada de cómo era mi vida antes. Sabían que yo era maestra, sabían que vivía en La Habana, pero por ejemplo, y que mi familia vivía en Santiago, pero no saben cómo yo llegué a La Habana, no saben nada. Entonces por eso fue que decidí, o decidieron ustedes, porque ustedes fueron los que escogieron este tema para este video. Y estoy aquí sentada ahora mismo que no sé ni cómo contar todo esto. Dios, dame fuerzas para subir este video. Espero que si ustedes lo están viendo es porque de verdad me decidí y fui valiente y lo subí. Porque en este mismo momento que lo estoy grabando, no estoy segura si todavía lo voy a hacer. No estoy segura si lo voy a subir o no. Así que comenten si lo están viendo o no. Janet del futuro, déjame saber si lo llegaste a subir. Entonces, aquí viene el kick de la cosa que ustedes van a decir. ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo lograste salir adelante? ¿Cómo lo lograste con todo eso que nos estás contando? Y bueno, resulta que el internet en Cuba, yo no sé si ustedes saben, bueno, seguramente sí deben de saber, llegó como en el 2017, muy tarde. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo me mudé para La Habana, yo no tenía ni siquiera teléfono celular. O sea, yo no tenía ni siquiera teléfono celular. Y yo me recuerdo que tuve mi primer telefonito y como que empezó el internet y yo tuve mi teléfono ya con internet. Y precisamente en ese tiempo de COVID, como estuvimos tanto tiempo encerrados en la casa, pues yo empecé a ver videos en YouTube, porque ya cuando cobraba le ponía internet a mi teléfono, que era súper caro. Entonces yo tenía que priorizar o internet o comida. Y yo casi nunca me conectaba. Me conectaba, por ejemplo, por la noche, solamente. Vayan sacando sus conclusiones. Solamente por la noche y cada 2 días o 3 días. Entonces cuando yo me conectaba, lo que hacía era ver YouTube. Era como que lo que me atraía. Ver YouTube a mí me encantaba, ¿sabes? Yo no sé, yo decía ya yo sé que hoy me voy a conectar y voy a ver YouTube, era como que me relajaba. Y en el 2023, o sea, en el 2022, yo descubrí la primera youtuber cubana, porque yo siempre veía videos de YouTube,
pero de personas en otros países. Yo nunca había visto, ni siquiera sabía que en Cuba habían youtubers, nunca lo había visto jamás. O sea, YouTube nunca me lo había recomendado. La misma plataforma nunca me había recomendado un cubano. Y yo no sabía que se podía, porque como Cuba está bloqueado para YouTube, pues no sabía. Y además con el internet tan caro, mucho menos tenía idea. Y vi por primera vez una youtuber cubana que fue Anita Mateu. Y a mí me encantó, ¿saben? Porque era como ella mostraba su vida en Cuba y era parecida a mi vida, porque era, por ejemplo, eso mismo, cómo salía, cómo hacía las colas, cómo compraba el pollo, el trabajo que se pasaba siendo joven y viviendo sola. Y yo me sentía muy identificada porque yo decía, ¿sabes? Yo no sabía que en Cuba tú podías mostrar eso y que no pasara nada, que nadie te fuera a decir nada. Y después de eso me empezaron a salir más youtubers porque al ver una me recomendaron más. Entonces cuando yo entraba a YouTube cada 3 o 4 días me recomendaba una nueva. Empecé a ver a Yoliene, empecé a ver a Claudia Tropiezo y muchas youtubers que actualmente ya no viven en Cuba, pero en aquel tiempo sí vivían en Cuba. Anita con Swing. Y ya, yo dije, esto me encanta, ¿sabes? Como que me gusta hablar. Me hice maestra precisamente por eso, porque me encanta expresarme, me encanta enseñar, me encanta hablar. Bueno, y los niños también, porque por eso me hice maestra, pero bueno, ya verdaderamente yo no vivía bien siendo maestra. Y entonces yo hablé esto con Yadir, le dije, fue mi apoyo realmente en ese tiempo difícil. Yadir fue mi apoyo. Él no está aquí ahora mismo, está con Daniel en la piscina, pero me hubiera gustado que hubiera estado aquí, hubiera dado su punto de vista, ¿sabes? Como que hubiera tocado este tema con ustedes también, que hubiera hablado él desde su punto de vista, pero bueno, estamos hablando aquí de mi vida en Cuba, no de la vida de Yadir. Pero evidentemente tengo que incluirlo porque Yadir es parte de mi vida, al igual que mi mamá, al igual que mi papá, al igual que mi hijo. Y por eso lo incluyo y le agradezco también, porque después de Dios, después de mi mamá y de mi papá, él fue un pilar importantísimo en mi vida, porque cuando yo decidí que quería hacer YouTube, para muchas personas esto era una locura. Y yo era maestra. Y muchas personas no me apoyaban. Muchas personas me decían, tú estás loca. O sea, ¿qué tú vas a hacer en YouTube? Tú eres loca. Y Yadir, ¿sabes? Nunca lo veía así. Él me decía, hazlo, si es lo que tú quieres, hazlo. Siempre me apoyó. Y yo siento que si él no me hubiera impulsado a hacer eso que yo quería, si él me hubiera dicho, no lo hagas, que eso es una locura, te vas a buscar un problema. Si él me hubiera dicho eso, tal vez yo no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque al final la persona que está a mi lado, pero él me inspiró, que ese es el objetivo. Entonces yo hablé con una prima mía que vive en Estados Unidos, porque YouTube en Cuba no se puede hacer la cuenta desde Cuba porque el país está bloqueado. Tú tienes que hacerlo desde otro país. Y yo no tenía a nadie en ningún país. Una prima lejana, que ella es prima de mi abuela, ella me dijo sí. Yo le dije, mira, quiero hacer esto. He visto muchas youtubers aquí en Cuba y me he inspirado muchísimo y es algo que quiero hacer. Yo ni siquiera sabía que iba a monetizar ni nada de YouTube. Yo empecé como un hobby. Iba a subir los videos semanal o cada 15 días porque le estoy contando que era muy caro para mí, o es muy caro todavía el internet. Pero en este caso para mí, que vivía en un alquiler, pues se hacía muy, muy difícil. Tal vez este video se está haciendo un poquito largo, lo sé, porque estoy hablando demasiado, pero bueno, este es el objetivo del video. Entonces, vamos a continuar. Empecé YouTube ya como tal. Espérense, que no les mencioné. Terminé la universidad, o sea, estaba trabajando y al mismo tiempo continuaba con la universidad para hacerme licenciada. Ya por fin logré hacerme licenciada. Entonces me aumentaron el salario un poquito más, de 16 a casi $20, pero igual no me alcanzaba para nada. Entonces, cuando ya comencé YouTube, que ya esto que lo voy a contar ahora de mi vida, pues sí, yo creo que está en YouTube desde que empecé. Y si me sigues desde hace tiempo y ves mis videos, lo vas a saber. Seguramente personas que llegaron nuevas a este video porque subí ayer, o el que subí antier, o mi salida cuando salí de Cuba para República Dominicana. Hay muchas personas que llegaron nuevas a mi canal a partir de ese video. Y por eso voy a continuar contando un poquito más. Pero si fuera, porque como era mi vida antes de ese YouTube, ya se terminó.
Pero bueno, hay muchas cosas que ustedes no saben y es cómo fue ese plus, ese momento de que empecé a monetizar en YouTube, cómo fue mi visión de todo y por qué decidí ser youtuber y no maestra. Por eso les voy a seguir contando. Bien, yo empecé a subir mis primeros videos que no, eran muy penosas. Realmente todo el mundo que empieza YouTube es muy penosa, pero a mí me encantaba. Era algo que a mí me encantaba. Yo amaba hacer esos videos, amaba salir para hacer un video. Yo sentía que ya como que le estaba encontrando otro rumbo a mi vida, porque ya había logrado muchas cosas que yo me había propuesto en mi vida, que era el hecho de ser profesional, de tener mi título de universidad, trabajar, tener mi hijo sano y vivir en la capital de mi país. Entonces seguía pasando trabajo. Yo decía, bueno, he logrado muchas cosas, pero sigo pasando trabajo. Y empecé entonces a hacer esto que tanto me gustaba, que era videos para YouTube. Me encantaba. Yo me planificaba cada fin de semana y decía, Yadir, nos vamos para tal lugar, y hacíamos videos. Entonces, Yadir en ese tiempo, Yadir era maestra igual que yo. No le he hablado de su vida ni nada de su vida, porque en este video estoy hablando de mi vida. Por eso no he tocado tanto a Yadir, porque es mi vida. Pero bueno, en esta parte sí lo voy a incluir también otra vez, porque aquí viene otro paso más importante que dimos los dos en nuestras vidas. Y fue que, aparte de Yadir trabajar en educación, consiguió un trabajo de animación para una empresa de cubanos, pero que trabajaban para extranjeros. O no sé muy bien. Yo sé que le pagaban en dólares. Él hacía animaciones. Y por esas animaciones, por cada animación le pagaban, por ejemplo, $1. Y si hacía, por ejemplo, una animación con 300 clics, le daban $300. Pero para hacer $300 tenía que pasarse hasta 2 meses. O sea, no era que lo iba a hacer de fácil. Era bien difícil porque es una animación. Les voy a poner un clip para que ustedes vean más o menos qué es. Un clip, una animación, un animado moviéndose así. Y para hacer ese animado moviéndose, tiene que hacer un clic, 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 clic. Y él tiene que lograr eso. Entonces, él estaba con ese trabajo, aparte de maestro. Ya empezó entonces a entrar como que dólares, y era un poquito de dinerito. Y da la gran casualidad que a los 4 meses de yo haber empezado YouTube, lo moneticé. Empecé a monetizar YouTube y eso fue, vaya, la gloria de Dios. Eso fue buenísimo, buenísimo. Yo no cobraba tanto, cobraba $50, $100, pero como Yadir tenía ese trabajo que le pagaban en dólares y yo tenía YouTube que me pagaban en dólares, empezamos a reunir ese dinerito en dólares. Vivíamos con el dinero de nosotros, de maestro, los dos, y el dinero que nos entraba en dólares los reuníamos. Entonces, así fue como nos compramos una casita en La Habana que era de nosotros. O sea, no estábamos más alquilados, ya no vivíamos alquilados. Pudimos comprarnos una casita. ¡Ay! Ese fue otro momento muy importante en nuestra vida, porque nos pudimos comprar una casita, pero teníamos muchas deudas porque hubieron amigos de nosotros que nos prestaron parte de ese dinero en dólar que necesitábamos para completar para la casa. Porque estaba muy cara, costaba como $2.500 o $3.000 nos costó, sí, $3.000. Y entonces imagínense ustedes, nosotros apenas estábamos empezando, yo en YouTube y Yadir con su mundo de animación. Entonces tuvimos amigos que nos dijeron, le vamos a prestar el dinero, y principalmente a la persona con quien Yadir trabajaba y mi prima que vivía en Estados Unidos. Mi prima me prestó una parte del dinero y la persona con quien trabajaba de Yadir la otra parte. Y así nos compramos nuestra casa, y a partir de entonces, todos los meses que yo cobraba de YouTube era para pagar esa deuda, y Yadir, todos los trabajos que hacía de animación era para pagar esa deuda. La casita no estaba tan buena que digamos, porque se mojaba uno de los cuartos, pero era de nosotros y en la capital, mi amor. Y así fue como seguí avanzando. Empecé entonces con las reacciones. Como a los 5 meses de haber empezado YouTube. O sea, yo empecé YouTube, yo diría que las reacciones fueron las que me ayudaron a monetizar, porque yo reaccionaba y las reacciones cogían 200,000 vistas, muchísimas vistas a los videos reacciones, porque todavía no había muchos youtubers que hacían ese tipo de contenido en Cuba. Había muy pocos que hacían videos reacciones, y entonces por eso cogían tantas vistas. Después empecé a reaccionar a República Dominicana y también recibí el apoyo. Bueno, ustedes saben, miren, yo estoy ahora mismo en República Dominicana.
fue tanto el apoyo que yo diría que el empezar a reaccionar a la República Dominicana marcó un antes y un después en mi vida, en YouTube y en todo, porque ustedes saben que ustedes son muy buenos, verdaderamente, ustedes son personas que entregan todo. Cuando conocen a alguien que se sienten queridos, en este caso yo conocí a mi amigo Edwin, que le estoy eternamente agradecida, él lo sabe. Empecé a conocer muchas personas a través de las reacciones que yo hacía a República Dominicana, pero Edwin fue una persona muy especial que desde un principio él vio un video mío, ni siquiera era un video reacción, fíjense para que ustedes vean, pero bueno, él es dominicano. Vio un video mío en donde yo ayudaba a un señor que me encontré en la calle, ese señor no había comido y lo ayudé espontáneamente y lo encontré, ni siquiera lo estaba buscando, y Moisés me escribió en Instagram y me dijo, mira, por esa acción que tú hiciste, tú te ganaste un amigo más, y hasta el día de hoy seguimos siendo amigos, hace ya casi 2 años, así mismo. Y entonces él fue quien nos ayudó a nosotros con el tema de la visa para poder venir, fue él quien nos ayudó, pero junto con él habían más. Estaba Nancy, que ustedes la conocen, estaba Noelia, Marino, Joel, que también estuvieron ahí con nosotros, y hay muchos más que ustedes seguramente han escuchado mencionar, pero bueno, esto nunca lo había hablado así directamente. En ese tiempo, cuando yo todavía vivía en Cuba, que estaba con mi casita recién comprada, no tenía ni idea que yo iba a venir a República Dominicana. Era algo que no sabía que iba a poder hacer algún día. Cuando yo empecé a reaccionar a República Dominicana, que vi que me encantaba y vi tanta relación que tenía con nuestro país, porque muchas personas dicen, ustedes en la escuela no saben nada. Nosotros nos dan historia de Cuba y nos dan historia antigua y medieval en 8º grado, pero no nos hablan de la historia de ningún país específicamente. O sea, en la escuela, que es donde nos tenemos que formar, no nos dan la historia de otro país como tal vez a ustedes sí le den. Nos dan historia general, pero muy, muy de poquito, ¿sabes? Cómo era, muy de poquito, no como ustedes se imaginan. Y yo lo que sé de República Dominicana, pues lo sé de internet, y muchos de los cubanos también. Y entonces yo veía tantas cosas igual y me empezó a gustar, pero bueno, yo seguí en Cuba y esos amigos siempre nos ayudaban. Ustedes ven videos en mi canal, por ejemplo, recibí un paquete de República Dominicana y era gracias a esos amigos que siempre me enviaban para Cuba, porque sabían la situación de Cuba y nos querían ayudar, y entre ellos Edwin. Ya de ahí, pues, ustedes ya saben lo que ha pasado en mi vida, porque después de eso, que Edwin nos ayudó, logramos salir de Cuba, conocer República Dominicana, y creo que todo lo que ha pasado, bueno, no le conté cómo fue que tomé la decisión de dejar de ser maestra y ser youtuber. Y fue precisamente cuando me compré la casita que siempre hablaba con mis amigos y ellos me decían, ya yo había terminado creo que de pagar la deuda de la casa, y entonces ellos me aconsejaban mucho porque hicimos como que, ahí conocí también a Elisa la conocí en Cuba a través de Edwin, porque Edwin también era muy amigo de Elisa. Y yo conocí a Elisa a través de Edwin. Él me dijo, yo conozco una youtuber en Cuba. Y yo digo, ay, Elisa, y la empecé a conocer. Elisa también reaccionaba muchísimo tiempo a República Dominicana. Hicimos tremenda amistad. Ella visitaba muchísimo mi casa. Y entonces Elisa vino primero un mes antes que yo y después vine yo. Y realmente vine gracias a él, porque él siempre me dijo, tú tienes que pensar en grande, no puedes pensar en... Y yo decía, sí, yo tengo pensado ir, pero a lo mejor un día, 5 años, no sé. Y él me decía, ¿cómo que 5 años? Empieza a sacarte tu pasaporte y dale. O sea, no lo pienses para 5 años, mentalízatelo ya. Confía en Dios que sí vas a lograrlo. Y yo, pues, así lo hice. Y es verdad que aquí estoy. O sea, lo logré y no solamente sola, sino con Yadir y con Daniel. Y entonces ya yo estaba acostumbrada a estar lejos de mi familia, porque ya yo vivía en La Habana hace como 4 o 5 años, no sé. Entonces ya como que no me sentí, como que sí me siento, porque estoy en otro país y aquí extraño mucho a mi familia, porque estando en La Habana yo la visitaba cada vez que quería, pero bueno. Entonces así fue como yo decidí, ya yo empecé en YouTube a cobrar, qué sé yo, $150, un poquito más, 100, $150, todavía seguía viviendo en Cuba, tenía ya 10,000 o 14,000 seguidores cuando llegué aquí, 14,000 seguidores, y no cobraba... cobraba normal, estando en Cuba, porque mis vistas no eran tan, qué sé yo, tan buenas. Estaban normal.
pero igual era más que lo que cobraba de maestra. Y tuve que decidir o ser maestra en Cuba o ser youtuber en Cuba. Además que yo muchas veces tocaba temas en mi video, hablaba de la cruda realidad de la situación de Cuba y no podía estar con una cara así frente a un grupo de 30 niños dándole clases, hablándole de Fidel, del CDR, de la revolución, todo lo que ha hecho por nosotros, y al mismo tiempo mostrando una vida en YouTube, o sea, mostrando la realidad en YouTube, porque eso era lo que yo hacía, mostraba mi vida, cómo era una cola, cómo era una fila, cómo yo pasaba trabajo para esto, para lo otro, todas esas cosas yo lo mostraba en YouTube, y muchos niños me seguían. Los niños sabían que yo estaba haciendo videos para YouTube, porque ya actualmente el internet en Cuba ya está como que todo el mundo tiene internet. Cuando yo empecé era bien difícil, pero ya después no. Ya después, ahora mismo los niños hasta los padres les compran teléfono y todas esas cosas. Y los niños me veían, profe, te vi en el teléfono y mi mamá. Y a mí me daba tremenda vergüenza. Yo decía, Dios mío. Y yo digo, bueno, yo voy a decidir ser youtuber porque en YouTube estoy cobrando bien y mejor que siendo profesional. Y muchas personas me dicen ahora mismo, niña, trabaja, que tú no trabajas. Sí, trabajo. Porque esto que yo estoy haciendo ahora mismo es un trabajo. Cada video mío que ustedes ven tiene un detrás, tiene un guión, a veces yo me siento como ahora mismo que estoy haciendo es un video que no tengo un guión, simplemente estoy hablando y desahogándome o contando mi vida, que esto no lleva un guión, o sea, mi vida no la hice con un guión, simplemente la viví. Pero hay otros que sí, hay que planificarlos, editarlos, además que esto lleva tiempo, esfuerzo, dedicación, inversión, que también me dicen que es fácil, no es tan fácil. Cada detalle que ustedes ven de estos videos sí lleva inversión. Cada lugar que ustedes ven que nosotros conocemos, pues tenemos que pagar para ir. A veces no, a veces vamos porque alguien nos invita, como es el caso de este lugar que estoy ahora en el Club Falcondo, que vine porque me invitaron, pero si no fuera así hubiera tenido que pagar. Y es un trabajo más. O me dicen, estudia, sí. Estudié, soy licenciada, soy universitaria, trabajé 8 años en educación y de nada me sirvió. Entonces, amigos, creo que ya he tocado todo lo que estoy segura que ustedes querían saber de mí. Este video ya no lo voy a alargar más. Antes de cerrarlo, quiero volver a darle las gracias porque siento que gracias a YouTube y gracias a ustedes que me han apoyado ahí siempre, y los que no mencioné también, hay muchas personas que no he mencionado porque hay personas que me dicen, no me menciones, no hace falta que me des el crédito, pero sí hay muchas más. Mis amigos que mencioné tampoco quieren que lo mencione, pero no importa, lo mencioné. Igual quiero agradecerle a todos porque siento que gracias a que yo tomé la decisión, y también gracias a Yadir, y también gracias a mi mamá, que mi mamá también, cuando yo empecé en YouTube, cuando muchas personas no creyeron en mí, ella sí creyó en mí y me dijo, sigue, que tú lo vas a lograr, tú vas a ser grande. Ella creyó en mí, mi papá, Yadir, mi familia, creyeron en mí, y gracias a eso hoy ustedes me conocen, gracias a eso hoy estoy haciendo este video, gracias a eso logramos ya 2 años en YouTube y por muchísimos años más. Este año tengo muchas metas más. Este año voy a dar a luz a mi bebé. Ay, amigos, toda mi historia ustedes la van a ver a partir de ahora plasmada en YouTube, porque yo pienso seguir adelante, pienso seguir logrando mis sueños, y siempre con Dios, porque con Dios todo se puede. Ahora sí, voy a despedir este video. Si se me olvidó algo, o si se me quedó sin carga el teléfono, o esto, espero que se haya escuchado bien, pues entonces lo diré en off o lo diré en otro video. Espero que les haya gustado, no sé, que les haya inspirado, porque sé que muchos me dicen, tus videos me inspiran a valorar un poquito más, porque a veces tenemos las cosas pero no valoramos. Y bueno, espero que sí, que les haya servido para valorar aunque sea la vida, para dar gracias todos los días a Dios, para levantarnos y decir, gracias Dios por esta vida que tengo, gracias Dios por estar en este país, gracias Dios por tener la libertad que no tienen otras personas. Pues sí, espero que este video les haya servido para eso, para reflexionar y para dar gracias a Dios todos los días por la vida.
¡Chao! ¡Los quiero!